A continuación se abre la sesión de preguntas. Pues hay algunas que llegaron vía correo de las personas que nos están viendo, entonces las leo a continuación. Si se entregaron papelitos. Leo las preguntas que llegaron para los señores panelistas que están presentes. Hay una para Antonio Sanguino, codirector de Alianza Verde. Dice: ¿qué fórmula propondría usted como mecanismo aceptable nacional e internacionalmente para aplicar el marco jurídico para la paz en materia de justicia transicional contra los integrantes de las FARC cuyos cabecillas, como máximos responsables, no aceptan un solo día de cárcel? No, yo no tengo fórmulas. Creo que esas son las circunstancias que hay que construir, los acuerdos que están por construirse. Porque, digamos, la justicia transicional no es una forma especial de justicia. Es una justicia que se adapta a sociedades que se transforman o que transforman realidades de conflicto o de violaciones generalizadas de derechos humanos a sociedades, digamos, en el que esos derechos son restablecidos. Luego entonces hay un catálogo de posibilidades. Y también me parece muy atractivo, digamos, el concepto que nos propuso, que nos trajo a colación el representante Penagos, de lo que se denomina el margen de apreciación nacional. Yo creo que esa idea de soberanía que también ha defendido tanto Velasco como Robledo me parece que es absolutamente pertinente. Nosotros deberíamos tener, por supuesto, sin hacerlo a espaldas de los estándares internacionales y de los tribunales internacionales, del Tratado de Roma, pero haciendo uso de nuestra soberanía para construir soluciones a la colombiana, construir fórmulas de justicia transicional, en el entendido, yo insisto en esa idea, en que la justicia transicional no solo es para las FARC, la justicia transicional es para el conjunto de actores comprometidos en situaciones relacionadas con el conflicto. Y como lo que pretendemos es resolver un conflicto en el que no solo hay una parte, sino que hay múltiples partes, civiles, paraciviles, en fin, ¿no? Entonces hay que encontrar una fórmula que nos asegure efectivamente la no repetición, pero que también nos permita que no haya, digamos, un margen para que se repitan situaciones de violencia derivadas de venganzas de unos con otros en un escenario de posconflicto. Entonces, yo creo que digamos, ese es el desafío que tenemos, con un elemento adicional que también ha mencionado el senador Velasco, es que tiene que haber un consenso nacional alrededor de ese asunto. Esto aquí no puede ser, digamos, la imposición de unos sobre otros. Gracias. Muchas gracias, doctor Sanguino. Para el doctor Fernando Velasco, dice: ¿considera usted necesario mantener la presión militar contra las FARC como recurso apropiado para agilizar el proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana? ¿Y ve usted viable poner plazos perentorios para agilizar este proceso? ¿No hay una pregunta más fácil? No. Primero, general Jaime, yo respondo esto y presento excusas porque también tengo vuelo. Avales. Avales. Ya le había señalado eso al doctor Robledo y al doctor Sanguino. Aquí hay dos lógicas. Hay una lógica que fue con la que se inició el proceso de paz, y es negociar en medio del conflicto. Ellos lo aceptaron, lo aceptó la FARC y lo aceptó el gobierno. Esa lógica es muy compleja, porque evidentemente en esa lógica
no solo hay que mantener la presión militar, sino que la presión militar sea efectiva, de golpes contundentes, o sea, en esa lógica. Esa lógica comenzó a cambiar porque era muy difícil que en La Habana no afectara lo que pasaba en Colombia. Porque acuérdense que nosotros golpeamos, pero también nos golpean. Y que el proceso de paz no solo es lo que crean los negociadores, es lo que crea la sociedad en su conjunto. Entonces cada atentado terrorista y todo eso terminaba afectando. Entonces comenzó, y uno vio en el proceso, comenzó una nueva lógica, como la lógica de las negociaciones. Se avanzan a firmar unos acuerdos, hay un desescalamiento del conflicto. Aquí nadie puede negar que ciertos hechos de violencia en los últimos 5 meses mermaron considerablemente. Claro, no se acabó el conflicto. Yo no soy tan ingenuo para creer que se acabó la extorsión, que se acabó el narcotráfico, pero es evidente que en los últimos meses la noticia diaria de la toma del pueblo o el retén en la vía o algo mermó de una manera considerable. Con esa nueva lógica, el proceso de paz tuvo un nuevo aire en la sociedad. De hecho, fíjese que en medio de la mayor estupidez política y barbaridad humana que fue la masacre de los 11 muchachos en mi departamento, ahí en Buenos Aires, una zona que inclusive yo conozco bastante bien, se hizo una serie de encuestas. No sé si a ustedes les impactó el resultado. Yo creí que iba a ser un resultado distinto. 68%, algo así, de los colombianos decían: mantengan el proceso. Claro, cambiar una cantidad de cosas, pero no se levanten de la mesa. Yo, ¿qué creo que se debe hacer? Miren, yo creo que ya es muy difícil mantener la lógica de la guerra a estas alturas, o sea, mantener la lógica de la presión. Yo creo que sí debe hacerse un acuerdo para desescalar el conflicto, pero con un elemento central, con fechas. Este país no se aguanta que le digan que se va a desescalar el conflicto 3 años y no se va a tomar una decisión. O sea, fechas, un cronograma. A ver, díganos cuánto tiempo necesitan para saber si hay acuerdo o no hay acuerdo. Díganos, señores voceros, se van a sentar 3 meses, 4 meses, pero díganos. Y en ese entorno, yo sí creería que deberíamos intentar al menos volver al momento en que estábamos antes de la masacre y los bombardeos, pero con fechas, porque sin fechas nadie se lo aguanta, porque bien lo dicen ustedes, si es un tema sin fechas, si es un tema sin límites, lo que termina ocurriendo es darle una ventaja estratégica a quien no sabemos si de verdad se va a firmar o no se va a firmar. Pero si a mí me dicen: miren, 3, 4 meses, sabemos si se hace o no se hace, bueno, listo, hagamos un acuerdo, desescalemos el conflicto. Esa sería mi idea. Señores generales, pido excusas para poderme retirar y de verdad que les agradezco el inmenso honor de haber escuchado, que ustedes me hacen al haber escuchado estas ideas. Bueno, doctor Velasco, le comento que para el doctor Robledo llegaron 2 preguntas. Entonces, no sé qué tan difíciles dice. Primero, ¿qué cree usted que debería hacerse en este momento para destrabar y agilizar el proceso de negociaciones que se adelanta para terminar el conflicto armado con las FARC? Esa es una. Y la segunda es: ¿cuál es su opinión del preacuerdo ya pactado en relación con las zonas de reserva campesina y lo que actualmente ocurre en la región de Tibú, donde ya existe una de estas características avalada por el gobierno y en la cual se ejerce una evidente actividad ilegal de narcotráfico con autoridad y presencia de grupos terroristas y bandas criminales? Esas son las 2 preguntas. Sí. No hay nada fácil. Pero bueno, empecemos por la segunda. A ver, digamos que las zonas de reserva campesina son parte de una ley en Colombia, de la ley 160 del 93 o 94, tal vez 94. No he tenido tiempo de averiguar, pero creo que esa ley la votó como senador positivamente el doctor Álvaro Uribe. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que señalar es que esa es una ley
Bueno, uno puede estar o no de acuerdo con esa ley, pero es una ley que apunta a coger tierras baldías y entregarle en ciertas condiciones a unos campesinos. Ahora, es una ley que tiene que ver con otras muchísimas cosas. Las primeras zonas campesinas que se constituyeron a partir de un crédito del Banco Mundial, ¿sí? Y fueron constituidas pues por el Ministerio de Agricultura, tal vez era José Antonio Campo, no recuerdo quién, o Cecilia López, quien estuvo en eso. Entonces digamos que per se la zona de reserva campesina es una política agraria con la que uno puede estar o no de acuerdo, pero a la que no le puede endilgar por definición un acto de ilegalidad o de inconstitucionalidad o de nada distinto de lo que está en la norma. Ahora, que esas zonas de reserva campesina hoy alguien las pueda usar de manera indebida, etcétera, etcétera, bueno, pero digamos que eso no se deriva de la naturaleza misma de la zona de reserva campesina, sino pues por el hecho simple de que también en el club más distinguido de Bogotá puede haber un delincuente y se reunirse con otro a ver qué delito preparan, pero eso digamos no nos permite condenar al club, para ponerlo así. Le voy a decir a algún sacerdote en Manizales una vez que si el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer es cambiar al cura párroco y no quemar la parroquia, ¿sí? Entonces, lo primero que habrá que discutir sobre las zonas de reserva campesina es su naturaleza intrínseca, no el uso que le puedan dar, ¿sí? Ahora, ¿qué está en el acuerdo agrario de La Habana? Bueno, ese acuerdo todavía no está finiquitado, allí hay unos elementos, pero hay otros que no se saben cómo van a ser. Pero yo diría que en principio, en el entendido en que si el día de mañana hay zonas de reserva campesinas como parte del acuerdo y hay desarme y hay acatamiento a la Constitución, a la ley, etcétera, etcétera, bueno, digamos que esas son unas reglas del juego que estarían allí. Y claro, usted podrá discutir que los que se beneficien políticamente de decisiones del acuerdo serán unos, etcétera, pero digamos que ese es parte del proceso que a mí, les insisto, no me impresiona. En la medida en que las armas desaparezcan, que todos nos acojamos al monopolio del Estado sobre las armas, al cumplimiento de la Constitución y la ley, pues lo que viene es debate político. Ahora, yo francamente les digo, se lo oí decir a algún representante de la Cámara Conservadora una vez en la Universidad Javeriana, que no creo que nadie sea capaz de ganarle a los políticos colombianos en las condiciones de hoy ningún certamen electoral, o sea que eso tampoco es que me preocupe particularmente, ¿sí? Porque todos sabemos cómo se hacen las elecciones en Colombia. El segundo aspecto era... ¿Qué cree usted que debería hacerse en este momento para destrabar y agilizar el proceso de negociación? Cuando empezó el proceso yo di algunas declaraciones a los medios y después me ha sido difícil sostenerme en eso, en el sentido de decir que yo iba a asumir como política no opinar mucho sobre el proceso, ¿sí? ¿Por qué razones? Si yo fuera el presidente o el que decidiera, seguramente muchas cosas estarían haciéndose de una forma diferente, ¿sí? Pero es que no hay una sola manera de hacer un cocido, ¿sí? Yo estoy en general con un proceso de paz. Ahora, los detalles, la carpintería, etcétera, además no tengo la información suficiente. No somos las FARC, no somos el gobierno nacional, y yo no creo que contribuyamos mucho con el proceso todo el tiempo diciendo hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. Yo pienso que salvo que ocurran cosas, digamos, que son evidentemente inaceptables, pues creo que lo que hay es que, digamos, permitir que el proceso avance. Yo todavía no he encontrado, por ejemplo, en los documentos suscritos, no encuentro nada que signifique desquiciar nada del ordenamiento jurídico colombiano, lo que está ahí escrito, lo que está publicado. El caso de las zonas de reserva campesina se los acabo de mencionar. Entonces, creo que contribuyo más con el éxito del proceso teniendo, digamos, paciencia o haciendo comentarios que uno puede hacer en privado, porque el proceso es un proceso muy difícil, bien complejo. Si todos decimos cómo se hace, creo que no sería fácil. Voy a poner un ejemplo que puede ser cercano a ustedes. ¿Qué tal que todo el mundo, en medio de una confrontación militar, todo el mundo le opinara al general sobre qué es lo que debía hacerse? ¿Cómo sería cómo se haría para manejar ese asunto? Creo que en esto más vale, pienso yo, ser prudente. Ahora, si mañana me dicen, no, es que unos van a coger la mitad de Colombia y los otros van a coger la mitad de Colombia, pues yo seré el primero pues, en protestar
expresar mi desacuerdo, o el tema que ya he planteado del monopolio sobre las armas. Pero mientras ese tipo de cosas no surjan del proceso, creo que es mejor la actitud de la paciencia y de la prudencia y de ir viendo a ver cómo van evolucionando las cosas. ¿Listos? Bueno, doctor Antonio, doctor Jorge, ilustres parlamentarios, gracias por esta participación, gracias por sus conceptos. Hubo muchas coincidencias, no obstante la diferencia ideológica, política y partidista. Todo esto, como les dije, va a quedar resumido en nuestras publicaciones. Las seccionales de ACORE, que están en 15 ciudades del país, están pendientes de este proceso, de estas conversaciones, de estos conceptos. Y si al principio dije, es posible que se acabamos más confundidos, ¿no?, que antes, yo creo que no. Yo creo que bajamos un poco, pero aún seguimos confundidos en ciertas cosas. Muchísimas gracias.